Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la introducción al diseño de investigación cuantitativa y el diseño no experimental. Nosotros somos el grupo 7 y a continuación va a empezar mi compañero con un concepto. Buenos días, estimada magíster. Bueno, primeramente la investigación cuantitativa es además llamado empírico, racionalista o positivista. Es aquel que se requiere a los datos numéricos, que se utilizan para realizar investigaciones, análisis y comprobar datos e información relevante. Existen muchos autores que han nombrado a lo que se refiere a la investigación cuantitativa. Según Landau y Cruz Olivares y González, la investigación cuantitativa establece el nivel en que se asocian las variables entre sí, se generaliza y se realiza de manera objetiva los resultados que se obtienen por medio de una muestra que realiza inferencias causales a un conjunto de personas que buscan explicar por qué pasa o no un hecho el cual es investigado. Para Guerrero, consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y en caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales. Esta clase de estudio está orientada a constatar de manera deductiva la propuesta que se plantea en el nivel investigativo. Se realiza bajo la construcción de hipótesis que se basa en la relación de variables para luego realizar una medición para lograr descartar o confirmar la información obtenida. Muchas gracias. A continuación tenemos características. Aquí nos habla Aguilera y Blanco en 1987 y Hernández, Fernández y Batista 2014. Las características. Busca la objetividad para realizar la investigación. El investigador siempre está pendiente de los datos existentes. Se inclina por aplicar métodos experimentales y que sean aleatorios, cuasi experimentales y analizar los datos estadísticos. Los datos que se logran reunir se debe utilizar procedimientos estandarizados y que tengan valor científico. Para el análisis de un problema se necesita de procesos estadísticos. El investigador trata de establecer un tema de estudio delimitado y concreto y que esté en constante evolución, perdón. En este proceso, el objetivo es tener el mayor control posible de todas las variables y grupos que son parte de la investigación, para reducir así las dudas que puedan surgir y minimizar los errores que se producen en este proceso. A continuación tenemos las técnicas de investigación. Eficazmente Gómez nos menciona una lista de técnicas de recolección de datos que se pueden utilizar para realizar una detallada investigación cuantitativa, dependiendo del tipo de investigación que queremos realizar. Tenemos las siguientes: experimento, observación, entrevista cara a cara, entrevista telefónica, cuestionario realizado en línea o físico, encuesta por internet, encuestas autoadministradas a personas o grupos. Estas se las puede utilizar dependiendo de la investigación que realicemos. Gracias. Seguimos. ¿Cómo se da el proceso de la investigación cuantitativa? Primero, planteamos el problema. Aquí debemos de tratar un tema determinado en el cual el objetivo de la investigación debe ser práctico, original y que incluyan preguntas y objetivos de viabilidad. Los objetivos. Es a la meta donde se quiere llegar con la investigación. Debe ser objetivos específicos, planteados de manera clara y que sean concretos. En nuestro marco teórico, nombrar a los principales autores de la investigación, las líneas de investigación emergente y las estrategias utilizadas. En la hipótesis debe ser clara y concisa. Este trabajo de investigación se encarga de confirmar dichas hipótesis. El diseño de estrategia, perdón. Esta determina los criterios epistemológicos para desarrollar una investigación concreta, ya sea experimental o no experimental. El muestreo. El muestreo es la forma de reunir toda la investigación, la información verídica que se realiza como parte de la población representada estadísticamente en la investigación para verificar la hipótesis. La recolección de datos. Esta se realiza mediante técnicas para obtener la información que parte de la observación, mediación, documentación y registros de mediación.
Los análisis de datos. Estos incluyen categorías de los datos para medir mediante procedimientos estadísticos y matemáticos y describir comportamientos de las variables. Los resultados es la recopilación en datos numéricos, como ya sabemos, que se realiza mediante un proceso de análisis y, y se basa en estudios y variables de efecto. Y por último, el informe final, que es el resumen de toda la investigación, resaltando los objetivos, métodos y conclusiones. Ya, siguiendo con los diseños de investigación cuantitativa. Existen tres diseños de investigación cuantitativa, que son las experimentales, las quasi-experimentales y las no experimentales. Las experimentales, pues, es donde el investigador controla la variable independiente o la variable de estímulo, lo cual es adaptable a sus objetivos. Es aquella donde se asignan unos grupos a todos los participantes basándose en criterios, siendo el entorno más adecuado para vincularse a la investigación cuantitativa. La causa experimental, que es donde estos factores de estudios y las variables y una hipótesis pueden causar contraste, pero no solo aleatorios por los sujetos de los grupos que están a donde se pertenecen, sino que los grupos hacen referencia a un grupo experimental que recibe el estímulo o tratamiento o un grupo de control, el cual solo sirve para comparación ya que no recibe tratamiento. Y los no experimentales es donde el investigador tiene el control de las variables, ya que no posee esa característica, además que no conforma grupos de estudio. Bear señala que el investigador observa los hechos y fenómenos como surgen naturalmente sin intervención durante el desarrollo. Este tipo de diseño de la variable es independiente, ya que el efecto del investigador realiza el estudio. Continuamos con la exposición. Diseño de investigación no experimental. La intención de estos estudios no establecen ni buscan relaciones de causa y efecto entre variables. Según Hernández, Fernández y Batista, 2010, la investigación no experimental es sistemática y empírica. Es importante porque cuenta con un control que no es riguroso, pero que sí sabe experimentar. La importancia del diseño de investigación no experimental. La importancia. Menciona que es de gran importancia ya que el diseño de investigación no experimental cuenta con un control que no es riguroso, pero que sabe experimentar y es más difícil de inferir relaciones causales. Sin embargo, esta investigación es mucho más natural y se asemeja a la realidad cotidiana. En las perspectivas del diseño no experimental, tenemos tres perspectivas que son, si lo vemos desde la perspectiva temporal de la medición, las longitudinales. ¿Qué significan las longitudinales? Estos estudios se centran en observar y medir variables a lo largo del tiempo. Se realiza un seguimiento de los mismos individuos o grupos a través de diferentes puntos temporales para analizar cambios y tendencias. Las transversales, las transeccionales o transversales. En este tipo de estudios se recopila datos en un solo momento en el tiempo, sin seguir a los participantes a lo largo del tiempo. Es útil para obtener una instantánea de población en un momento específico. Hay los estudios por cohortes. Este enfoque implica seguir a un grupo específico de personas a lo largo del tiempo, generalmente dividido en cohortes basadas de características compartidas, como la edad o la generación.
Permite observar cómo diferentes grupos de personas experimentan eventos o cambios a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro es aquí cuando se hacen maestrías. En este caso, las maestrías aquí se propone en función a una temática y pues los profesionales, sin importar su edad o la generación, eh, van y comparten estas experiencias y pues por eso es que las maestrías, cuando sacan un tema para titulación, lo llaman corte 1, corte 2, corte 3. Estudios de encuestas. Se basan en la recopilación de los datos a través de los cuestionarios o entrevistas para obtener información sobre actitudes, opiniones o comportamientos de una muestra que se representa de la población. ¿Qué es la muestra y qué es la población? Pues, se ha venido explicando que una población, por ejemplo, si yo quiero averiguar en la ciudad de Riobamba a cuántos les gusta el helado de chocolate, pues yo no voy a averiguar casi a los 12.000 habitantes de la ciudad de Riobamba, por decir un ejemplo, porque no tendría tanto material para hacer una encuesta a cada uno y es probable que no los consiga. Entonces, ¿qué se hace? Mediante una fórmula se logra sacar o un grupo que se comporte tal y cual como toda la población. Entonces, eso se le conoce como muestra, un pedazo de toda la población, pero ese pedacito debe comportarse como si yo encuestara a todas esas 12.000 personas, pero eso se lo hace con una formulita. Vamos a analizar desde la perspectiva de las unidades de análisis. Aquí tenemos dos, el estudio de caso. Se centra en un caso específico o en un número limitado de casos para comprender en profundidad un fenómeno o problema. Y dos, los estudios poblacionales examinan toda una población o una muestra representativa de ella para obtener conclusiones sobre un fenómeno particular que afecta a esta población. Y pues desde la perspectiva de la fuente de información, bueno, aquí se refiere a cómo se recopilan los datos, ya sea a través de las observaciones directas, registros existentes, autoinformes de los participantes, entre otros métodos. Cada fuente de información tiene sus propias ventajas y limitaciones y puede variar el tipo de estudio y los objetivos de la investigación. Gracias a ello podemos llegar a las siguientes conclusiones. Como una primera conclusión, podemos decir que la investigación cuantitativa parte de la idea de que la realidad en que vivimos es única y estática. Esto es porque el investigador siempre se mantiene con una postura neutra al aplicar una metodología cuantitativa para la recolección y análisis de datos sobre una realidad externa, incluso si el investigador no cree y no realiza una valoración subjetiva. Otra conclusión podemos decir que, por tanto, es indispensable realizar una metodología correcta. Este tipo de investigación es objetiva e imparcial de todas las técnicas y procedimientos que ayudan a recoger y analizar toda la información que parte de la realidad en la que vivimos. Todo esto ayuda a garantizar el proceso empleado para realizar el trabajo investigativo y, a su vez, el conocimiento científico sobre la realidad empírica. Como tercera conclusión, además, el diseño no experimental nos permite realizar nuestras investigaciones de manera más precisa si la usamos de manera correcta. Nos ayuda a tomar un carácter de observación sin la necesidad de interactuar con variables independientes y nos limita a experimentar directamente, pero nos permite brindar resultados a otras situaciones en contexto, y el campo de investigación es muy amplio, ayudando a que nuestra investigación sea analítica, ya que las necesidades cambian constantemente. Esta ha sido la intervención de nuestro grupo. Le agradecemos por su valiosa atención, estimada magíster. Gracias.